Primera Guerra Mundial fue uno de los sucesos que más impactaron la vida del ser humano. Un evento que trascendió en nuestro planeta y que afectaron a muchas personas que participaron en esta. Amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a tocar el tema de uno de los eventos más catastróficos y devastadores del planeta Tierra, la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, vamos a hacer primeramente un breve resumen para aquellas personas que desconocen lo que fue la Primera Guerra Mundial o cómo se desarrolló. Así que sin más preámbulos, comencemos con este video. La Primera Guerra Mundial fue una época marcada por 4 años, desde 1914 hasta 1918. Su principal causa fue el imperialismo que se desarrollaba en lo que son los países europeos. Esta ideología se basaba en el armamento y la conquista de otros países, ya que durante este tiempo se desarrolló la ideología de que el que tenía más era el superior, hablando en territorio, claro. Dos alianzas europeas que marcaron esta guerra fue la Triple Alianza y la Triple Entente. La Triple Alianza estaba conformada por Alemania, Austria e Italia, mientras que la Triple Entente estaba conformada por Francia, Inglaterra y Rusia. Esta gran catástrofe dejó un saldo de 10 millones de soldados muertos, 21 millones de heridos, obviamente soldados, y aproximadamente 13 millones de civiles perdieron la vida. Otro nombre que se le denominaba a la Primera Guerra Mundial era la Gran Guerra. Ahora, para entender por qué tantas vidas se perdieron, vamos a tener que retroceder a finales del siglo XIX. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Alemania e Italia estaban en un descontento, ya que estos países habían quedado fuera de un proceso que se le denominó neocolonización. Durante este evento, parte de Asia y África sufrieron muchos cambios en lo que es la colonización europea. Mientras tanto, Francia e Inglaterra disfrutaban de las nuevas colonizaciones y las muchas diversas colonias con riquezas en materia prima. Combinado esto y al descontento de Alemania e Italia, se le podría denominar a esta la primera causa de la Primera Guerra Mundial. Causa número 2. El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando fue asesinado. El archiduque era principalmente heredero del trono de Austria. Esta puede ser denominada la segunda y más importante causa de la Primera Guerra Mundial. Causa número 3. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la fabricación de armamentos en Europa comenzó a desarrollarse con más rapidez. Esta fabricación de armamento fue diseñada con un plan futuro de defensa y o ataque a otros países en un futuro que no estaba muy lejano. Esta carrera armamentista o carrera bélica causaba mucho temor y tensión en medio entre los países europeos y Rusia. Este proceso se podría considerar como la tercera causa de la Primera Guerra Mundial. Causa número 4. El nacionalismo y las rivalidades eran otra de las causas más importantes durante este tiempo, ya que estaban muy presentes en los países europeos. De aquí, de este tema, podemos destacar dos principales causas que eran el paneslavismo y pangermanismo. El pangermanismo era un sentimiento o una ideología que beneficiaba a Alemania. Con esta ideología, Alemania intentaba unir a toda Europa bajo su mando, mientras que el paneslavismo era una ideología rusa y los países eslavos, que al igual que Alemania intentaban unir Europa bajo un régimen eslavista. Esta podría catalogarse como otra causa principal de la Primera Guerra Mundial. Causa número 5. Una gran rivalidad entre dos potencias que eran Alemania y Francia existía durante este tiempo. Al final del siglo XIX,
Francia había perdido a Alsacia-Lorena, uno de los países o territorios que le pertenecían a Francia. Estos territorios habían sido obtenidos por Alemania durante la guerra austro-prusiana. A raíz de estos acontecimientos había una gran rivalidad entre Alemania y Francia, considerada la quinta causa de la Primera Guerra Mundial. Durante este conflicto, diferentes países europeos principalmente participaron, y como ya lo había mencionado anteriormente, las dos alianzas principales, la Triple Alianza y la Triple Entente. La Triple Alianza había sido formada en el año de 1882, mientras que la Triple Entente había sido formada en 1907. Y durante este conflicto aproximadamente 17 países, no solo europeos, participaron en la Gran Guerra. De entre los que podemos destacar Alemania, Brasil, Austria, Hungría, Estados Unidos, Francia, el Imperio Británico, el Imperio Turco Otomano, Italia, Japón, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino de Rumania, Reino de Serbia, Rusia, Australia y China. Como mencioné al principio del video, Estados Unidos se involucró a finales de la Primera Guerra Mundial y no directamente atacando a otros países. Habiendo repasado quienes participaron en esta contienda y por qué comenzó, vamos directamente a cómo se desarrolló. El 28 de junio de 1914, un estudiante bosnio asesinó al heredero al trono austríaco Francisco Fernando y a su esposa en Sarajevo, capital de Bosnia. Este doble asesinato fue la principal causa o la causa que derramó la gota del vaso que comenzaría con una guerra que terminaría el 11 de noviembre de 1918. Con el asesinato del archiduque Francisco Fernando y su esposa, Serbia decidió intentar tomar las medidas suficientes contra el asesino, ya que este asesino pertenecía a Serbia. Sin embargo, el Imperio Austrohúngaro no estaba contento con las condenas que había ofrecido Serbia en contra del asesino. Y por estas inconformidades, el Imperio Austrohúngaro, un mes después del asesinato, declaró la guerra a Serbia, comenzando oficialmente con la Primera Guerra Mundial. Al principio de la Primera Guerra Mundial, los diferentes bandos, que eran las dos alianzas anteriormente mencionadas, se equilibraban en ejércitos. Sin embargo, los artefactos que utilizaban eran totalmente diferentes el uno del otro. Un ejemplo de esto era que la Triple Entente no tenía cañones de largo alcance. Sin embargo, sí tenía dominio sobre los mares gracias al poderío inglés. Por supuesto, durante esta época, muchos artefactos fueron siendo creados y hubo muchas innovaciones en el área militar. Submarinos, bombas, cohetes, incluso aviones que lanzaban bombas fueron parte de las innovaciones que esta guerra trajo a Europa principalmente. Durante este tiempo también Francia y Alemania crearon unas estrategias utilizando trincheras. Estas trincheras fueron instaladas a lo largo de la parte occidental de Europa y a raíz de esto las dos alianzas se refugiaban principalmente en estas trincheras. Para los que no saben qué es una trinchera, pues búsquenlo en Google, no les cuesta nada. Protegidos con alambres de púas, estas trincheras protegían a los soldados de bombas, incluso bombas lacrimógenas, de todo tipo de bombas que los podían afectar, al igual que del frío y otras amenazas que podían afectar a los soldados. Con estas trincheras se comenzaron a dominar y conquistar partes pequeñas de diferentes países. Es en este punto en donde la Gran Guerra comienza a denominarse como la Guerra de las Trincheras. Como lo mencioné anteriormente, en 1917 Estados Unidos ingresa oficialmente a la guerra, dejando su estado de neutralidad, y comienza pues podríamos decir,
un apoyo mucho más directo a la Triple Entente. Es en este punto en el que Estados Unidos le declara la guerra a Alemania por temor a su gran poderío industrial e imperial. En 1917 Rusia decide salir de la guerra, ya que la revolución rusa toma lugar en estas fechas, quitándole el poder al zar Nicolás II y a todo un linaje de zars. Expertos indican de que la entrada de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial les dio la victoria automática a la Triple Entente, debilitando a la Triple Alianza. En 1918, debilitados, la Triple Alianza pierde la batalla y Estados Unidos, Inglaterra y Francia, y pues Rusia, que aunque ya había salido, todavía recibió parte de la victoria. Obtuvieron la victoria de la Primera Guerra Mundial, culminando el 11 de noviembre de 1918 con el Tratado de París. El Tratado de París, o también llamado el Tratado de Versalles, porque por obvias razones se llama Versalles, fue el fin de la Primera Guerra Mundial, pero tiempo después, era una de las principales causas de la Segunda Guerra Mundial. Con el Tratado de Versalles, muchas sanciones se dieron en los países que perdieron, tales como el Imperio Austrohúngaro, Italia y Alemania. Una de las sanciones más notorias para Alemania fue que su ejército fue reducido, su armamento fue totalmente controlado y perdió parte del corredor polaco. De igual manera, Alsacia-Lorena fue devuelta a los franceses y Alemania perdió mucho territorio durante la Primera Guerra Mundial. Directamente después de la Primera Guerra Mundial, muchas consecuencias se dieron a conocer y en este video vamos a resaltar algunas cuantas de ellas. Consecuencia número 1. Durante la Primera Guerra Mundial, aproximadamente 9 millones entre soldados y civiles fueron los que murieron en esta guerra. Y aproximadamente más de 30 millones fueron los heridos, entre igual civiles y militares. Consecuencia número 2. Durante la Primera Guerra Mundial también se desarrollaron muchos lo que es el armamento militar que sería útil dentro de la Segunda Guerra Mundial. Consecuencia número 3. A raíz de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se fortalece armamentísticamente hablando, y también la Liga de las Naciones fue creada con el objetivo de garantizar la paz. Consecuencia número 4. Una gran crisis económica surge a raíz de la Primera Guerra Mundial, ya que tanto destrucción masiva hubieron en diferentes países como gastos innecesarios en el militarismo en Europa. Consecuencia número 5. A raíz de la Primera Guerra Mundial, la industrialización nace y Alemania comienza a tener un sentido de enemistad y revanchismo con el Tratado de Versalles y las duras sanciones que le fueron dadas a ellos. En resumen, amigos, la Primera Guerra Mundial fue uno de los eventos más desastrosos, con daños tanto en vidas humanas como económicamente. Fue una época de tal vez 4 años, pero fue una época oscura para lo que es Europa y parte de América, que también estuvo incluida, como ya lo mencioné, como lo que es Brasil, que fue uno de los países más involucrados en América del Sur. Y como hay un dicho que lo explica, el que no sabe de historia tiende a repetir. Y quisiera terminar este video recalcando de que la Primera Guerra Mundial fue un evento catastrófico que dejó a muchas personas sin familias, personas que perdieron amigos, familias en esta guerra, y que nosotros esperamos de que no vuelva a repetirse este tipo de eventos y de que aprendamos de las lecciones del pasado. Así que, como siempre digo, finalizo este tipo de videos. Digo que es importante aprender de historia y que siempre aprendamos de ella, porque es algo importante. Recuerda, amigo mío, que Dios te ama y
pase lo que pase, siempre estará contigo, acompañándote en las buenas y en las malas. Que Dios te bendiga, amigo mío.